Una operación criminal de proporciones inéditas en el Reino Unido fue desmantelada después de años de actuación silenciosa, revelando cómo el tráfico de drogas a gran escala puede camuflar detrás de fachadas aparentemente inofensivas. Todo comenzó en un tranquilo vecindario residencial de Cheshire, donde las casas bien arregladas y las calles limpias escondieron el centro de comando de una de las redes de contrabando narcóticas más grandes que ya están registradas en el país. El maestro detrás de este esquema fue Paul Green, un hombre de 59 años que, a primera vista, llevó una vida ordinaria. Ninguna señal externa denunció que orquestó un imperio criminal responsable de introducir miles de millones de drogas en el territorio británico. Entre 2016 y 2019, su organización movió un volumen estimado en 7.000 millones de libras en cocaína, heroína y marihuana, disfrazada de cargas inocentes como cajas de cebolla, jengibre y ajo. Estas no eran pequeñas transacciones clandestinas, sino una estructura industrializada, con compañías de fachadas, depósitos alquilados y cuentas bancarias aparentemente legítimas, diseñadas para pasar desapercibidas por las agencias de inspección. La caída de este esquema ocurrió en 2024, cuando 18 pandillas fueron condenados después de uno de los juicios más largos en la historia judicial británica. La investigación expuso docenas de compañías fantasmas y reveló la complejidad de una operación que fue mucho más allá de la trata tradicional. Fue el crimen organizado en su nivel más sofisticado, demostrando hasta qué punto estos grupos están dispuestos a llegar para mantener sus actividades en funcionamiento. Lo que llamó la atención en el caso de Paul Green fue precisamente su habilidad para pasar desapercibido. Un residente de Widnes, Cheshire, una región donde los vecinos mantienen la distancia cortés sin hacer preguntas, explotó esta coexistencia discrecional a su favor. Su poder no provenía de la intimidación o la violencia, sino de la capacidad de mezclar con el entorno, volviéndose prácticamente invisible. Mientras que otros delincuentes buscaron ostentación, Green priorizó el control absoluto, construyendo una red tan bien estructurada que podría eludir incluso los sistemas de vigilancia más rigurosos. La estrategia era simple en teoría, pero compleja en la ejecución: hacer que lo ilegal sea indistinguible de lo legal. Con este fin, creó compañías ficticias, algunas basadas en negocios reales, algunos completamente inventados, con documentación falsa, números de registro de contribuyentes y pistas financieras fabricadas. Utilizó hoteles para acceder a Internet de forma anónima, los teléfonos y depósitos de comunicación cifrados en todo el Reino Unido para almacenar y redistribuir medicamentos. Cada punto de entrega era parte de un sistema más grande que no se limitaba a su propio tráfico. Green también ofreció sus servicios a otros grupos criminales británicos, cobrando por el uso de su infraestructura para transportar cargas de forma segura y sin rastros. El método disfrazado fue meticuloso. Las drogas llegaron escondidas en productos de huellas fuertes como ajo, jengibre o cebolla, capaces de confundir incluso a los perros de las aduanas. A veces, importaba hasta 50 toneladas de cebolla por semana, cantidades más altas de lo necesario para mantener la fachada creíble. Cuando se detectó unas remesas en las inspecciones, simplemente lo devolvió a Europa y reinició el proceso con otra carga. El dinero también se lavó con igual cuidado. Entre 2016 y 2018, alrededor de 1,5 millones de libras circuló por las cuentas bancarias y de su esposa, camufladas en compras de relojes de lujo, joyas y fraude inmobiliario. En un caso extremo, Green y un cómplice robaron la identidad de un hombre para obtener un préstamo de 262.000 libras, utilizando su hogar como garantía, el dinero utilizado para cubrir las pérdidas de una operación frustrada. Green no actuó por impulso. Reclutó personas para sus habilidades específicas, personas holandesas habladas para facilitar las negociaciones en Europa, los conductores que alquilaron depósitos sin levantar sospechas, empleados que sabían cómo mantener la confidencialidad absoluta. Su equipo no estaba compuesto por secuaces, sino por profesionales elegidos para su confiabilidad. Durante años, el sistema funcionó sin falla. Green se mantuvo a distancia de las operaciones directas, evitando dejar rastros que podrían incriminarlo. Sin embargo, a medida que la red creció, controlar todos los enlaces se volvió cada vez más difícil. Lo que él construyó no fue solo una pudrición, el contrabando, pero una cadena de suministro criminal a escala industrial, con ramas que pasaron de los Países Bajos a todas las regiones del Reino Unido. La esencia del esquema vivía en una premisa: hacer que todo parezca legítimo. No hubo reuniones sospechosas en estacionamiento oscuro o transacciones dudosas. En cambio, la pandilla creó empresas falsas, clonó negocios reales
fiscales y trabajó con proveedores adecuados para generar una cobertura perfecta. El envío se registró en nombres verdaderos, con documentación fiscal aparentemente correcta y documentación impecable a primera vista. Las drogas estaban empacadas en cajas e incluso paletas huecos. En una ocasión, la cocaína fue enviada bajo el disfraz de una compañía ficticia que imitaba a un importador de frutas de Cornwall. En otro, el aceite basado en anfetamina, evaluado en más de 1 millón de libras, estaba escondido en botellas de crema falsas. Los Países Bajos funcionaron como el centro principal de operaciones, donde las drogas se almacenaron y se controlaron antes de dirigirse al Reino Unido. Los destinos incluyeron ciudades como Bolton, Wigan, Leeds y Sheffield, siempre utilizando direcciones comerciales alquiladas con nombres falsos para evitar llamar la atención. Los investigadores estiman que en solo unos años ha habido al menos 240 importaciones, un número mucho más alto que el volumen realmente incautado. Si la mitad de estas remesas contenían la misma cantidad de cargas interceptadas, el valor de mercado de la operación excedería los 3.000 millones de libras, con algunas proyecciones que alcanzarían 7.000 millones, lo que la convertiría en la red de tráfico de drogas más grande del país. Green no trabajó solo, ofreció un servicio a otros grupos criminales que pagaron por usar sus rutas seguras. Su propuesta era irresistible: escala, discreción y un método casi infalible para eludir la supervisión. Sin embargo, cuanto más compleja se volvió la operación, mayor es la dependencia de las personas y cada nuevo miembro planteó un riesgo potencial. La caída no llegó a través de la tecnología avanzada o la suerte, sino por un error humano. Durante años, la máquina criminal de Green funcionó con el reloj con precisión. Documentos alineados, cargas liberadas sin problemas y dinero que fluyen sin obstáculos. Cada pieza tenía su lugar: depósitos, conductores, disfraces. Era un sistema diseñado para funcionar de manera silenciosa y eficiente, pero ningún plan, por elaborado, es inmune a las fallas. El primer resbalón significativo ocurrió en septiembre de 2016, cuando un conductor holandés contratado para llevar un envío aparentemente normal sospechaba algo extraño. Las cajas tenían un peso y olor inusuales, mucho más intenso que la cebolla o el ajo. En lugar de seguir las instrucciones, regresó al almacén y llamó a la policía. Dentro del camión, los agentes encontraron 81 libras de cocaína, cada tableta marcada con símbolos que identificaron diferentes facciones criminales británicas. Estos no eran pequeños narcotraficantes, sino una carga de nivel distributivo diseñada para suministrar múltiples grupos organizados. Ese fue el primer golpe al Imperio Verde. Luego vino el error en Ámsterdam. Russell Leonard, uno de los hombres de confianza de Green, fue responsable de una entrega de alto valor, 57 kilos de anfetamina, evaluada en más de 1 millón de libras. Pero en lugar de mantener un perfil bajo, Leonard y su compañero llamaron la atención: una operación de negocio que trató vidas como la mercancía y las comunidades como mercado. Cada oración reflejaba no solo el volumen del tráfico de drogas, sino la sofisticación del esquema, un sistema diseñado para eludir las fronteras, los documentos corruptos y el dinero de lavado a escala industrial. Los fiscales dejaron en claro que el grupo no actuó por impulso, sino por cálculo. Green y sus asociados estudiaron rutas, probaron métodos de disfraz y tácticas ajustadas a medida que aparecían los defectos. En uno de los casos revelados durante el juicio, el investigador describió cómo las cargas de cocaína estaban llenas dentro de bolsas de arroz o cajas de jugo concentradas, con sellos falsificados de compañías legítimas. Importar documentos, a su vez, enumerados productos alimenticios o equipos agrícolas como contenido, todo para pasar desapercibido en los puertos. Cuando se interceptó una carga, la red simplemente redirigió las remesas por otra ruta, como un organismo que regenera los tejidos dañados. Pero lo que realmente perjudicó, recurrió al tribunal, fue la dimensión financiera de la operación. Los expertos en contabilidad rastrearon más de 50 millones en transacciones sospechosas vinculadas al grupo. Un dinero que circulaba para cuentas fantasmas, se convirtió en oro o se invirtió en propiedades compradas con identidades falsas. Green, en particular, había adquirido propiedades de 3 millones utilizando nombres de naranjas, al tiempo que declaraba a las autoridades fiscales un ingreso burlón. No era un traficante ordinario, dijo un agente de la NSA durante el juicio. Era un CEO del crimen, con una estructura corporativa que muchos empresarios legítimos envidiarían. Las sanciones reflejaron esta escala. Además de las décadas de arresto, los acusados tenían sus activos confiscados bajo las leyes de recuperación de activos penales: casas, autos de lujo, joyas e incluso estacas en compañías legítimas. Todo fue
fue incautado para compensar, incluso si simbólicamente, el daño causado. El juez señaló que mientras el grupo enriqueció, las drogas que distribuyeron un ciclo de dependencia que sobrecargó el sistema de salud, aumentó el crimen local y destruyó a las familias. No solo vendiste sustancias, dijo mientras dijo las oraciones, vendieron sufrimiento empaquetado como mercancía. El caso también expuso fallas sistémicas que permitieron que la red funcionara durante tanto tiempo. Durante las investigaciones, era evidente que las compañías de logística legítimas habían sido infiltradas o obligadas a cerrar los ojos a cargas sospechosas a cambio de pagos. Los empleados del puerto, los conductores de transporte e incluso los contadores fueron investigados por complicidad. La NSA admitió que sin la cooperación internacional, especialmente con las autoridades holandesas, desmantelar la operación hubiera sido casi imposible. Los Países Bajos, con sus puertos estratégicos y sus conexiones en la carretera, se habían convertido en el centro europeo del grupo, y fue la inteligencia compartida entre los dos países que permitieron mapear el flujo completo de drogas, desde el origen hasta las calles británicas. Para las agencias involucradas, el desmantelamiento de la Red Verde fue un hito, pero también una advertencia. El esquema ha demostrado que el tráfico moderno ya no depende de valores llenos de dinero o reuniones clandestinas en estacionamientos. Ahora se esconde detrás de contratos comerciales, facturas falsas y una burocracia tan compleja que incluso los auditores capacitados pueden no detectar inconsistencias. Este caso ha cambiado nuestro enfoque, confesó un oficial superior de la NSA en una entrevista después de las condenas. Ya no estamos cazando traficantes, estamos cazando ejecutivos del crimen, personas que usan hojas de cálculo y abogados para cometer sus crímenes. En cuanto a Paul Green, su imperio no se derrumbó por un error aislado, sino por la suma de un pequeño descuido que, bajo presión, se convirtió en grietas irreparables. La ironía, como observó el investigador, es que su mayor talento, construyendo una máquina tan eficiente que parecía legítima, resultó ser su ruina. Cuanto más compleja sea la operación, más puntos de falla tuvo. Y cuando la ley finalmente apretó el asedio, no hubo suficiente violación para escapar. El tribunal clasificó la operación como un tráfico de drogas a escala industrial y dejó en claro que el grupo no solo distribuyó narcóticos en todo el Reino Unido, sino que también alimentó un ciclo de violencia que se extendió mucho más allá de las transacciones comerciales. No se trataba solo de financiar relojes de lujo o alquileres de cobertizo. Sus acciones apoyaban las redes de líneas del condado, rutas de distribución que exploran jóvenes vulnerables, guerras territoriales entre facciones criminales y asesinatos. El juez era sencillo. Sin personas como tú, este nivel de tráfico simplemente no existiría. ¿Pero fue el castigo suficiente? En términos legales, sí. Las sanciones aplicadas se encuentran entre la conspiración de drogas más severa en la reciente historia del Reino Unido. La estructura jerárquica del grupo, su alcance internacional y el volumen astronómico de sustancias movidas pesaron sobre el equilibrio. A modo de comparación, en casos famosos como la operación de Numerosas, que ha desmantelado una red de comunicación encriptada de los delincuentes, o investigaciones lideradas por el condado dirigidas por Keon Lincoln, condenas oscilaron entre 8 y 29 años. Los 32 años de Green reflejan no solo su papel central en la organización, sino el daño social que su máquina ha generado. Sin embargo, una pregunta incómoda persiste. Y luego, la mayoría de los convictos no eran adolescentes entidades reclutadas en las calles, pero adultos que idearon un sistema sofisticado impulsado por ganancias. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Incluso con su arresto, las estructuras que crearon se pueden replicar. Los contactos permanecen activos, la demanda no desapareció, las drogas continúan circulando. Aunque las sanciones han sido justas, incluso pesadas por los estándares británicos, su rango es limitado. El tribunal se realizó dentro del tribunal, pero las ondas de choque de lo que este grupo ha construido aún se eco durante años. Después de todo, no era solo una organización criminal, era un modelo de negocio, y donde hay un modelo lucrativo, siempre habrá alguien dispuesto a seguirlo.